Bueno, y continuando con la clase número 3, estamos trabajando con esta clase 3 y te quiero informar lo siguiente. La clase 3 es un poco extensa, por eso que la hemos dividido en varias partes. Parte 1, parte 2, parte 3 y va a haber una parte 4. En esta parte 2 de esta clase 3, vamos a estar viendo algunas cosas importantes como es la dicotomía, tricotomía y la unidad también del cuerpo, de la unidad que llamamos unidad psicosomática. Vamos a ver esta parte que corresponde a la parte 1 realmente, pero que la hemos dividido en esta parte 2 para facilitar el estudio y la mejor comprensión de estos videos que estamos llevando a cabo. Entonces, dicho esto, me gustaría compartirte el PowerPoint de ahora, el que tenemos para hoy. Y interesante, varias cosas que me gustaría que observaras acá, ¿verdad? En el caso de esta parte número 2 de la clase 3. Primeramente, me gustaría darte lo que vamos a ver. Vamos a ver el caso de la dicotomía y tricotomía basado en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver también Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo acá? Vamos a estar viendo algunas cosas interesantes como, por ejemplo, dos cosas en el caso particular de la dicotomía y tricotomía. La número uno, y quiero que hagamos énfasis en esto, ¿verdad? Que vamos a ver es que el hombre era considerado tricótomo, es decir, hecho de tres partes distinguibles y separables que son cuerpo, alma y espíritu. Y también una parte número dos que es interesante y vamos a resaltar también es, a diferencia de la tricotomía, el punto de vista común de los teólogos ortodoxos a través de la historia eclesiástica ha sido siempre que el hombre es dicótomo. ¿Por qué? Bueno, hay toda una variedad de términos, ¿no? Y distinciones en lo que podríamos decir en los varios nombres usados para los diferentes aspectos que son fundamentales del ser no material del hombre. Entonces ha surgido de tiempo en tiempo, por eso estamos estudiando esta parte, ¿verdad? Porque ha surgido de tiempo en tiempo en la iglesia grupos que han considerado, por ejemplo, el alma y el espíritu como entidades sustantivas distinguibles y separables. Entonces, por allá por el siglo IV antes de Cristo, ya había lo que se llegó a llamar una herejía apolinarista, que se basó en el hecho de que, como teoría, ¿verdad?, de que el hombre era considerado tricótomo. Entonces, este punto de vista erróneo de la naturaleza humana se usó como base, entonces, para una explicación errónea de la encarnación que dejó la naturaleza humana de Cristo radicalmente incompleta. Entonces, ¿qué pasa? Este es un punto de vista, lo que estamos hablando de la tricotomía, que dicho de paso, y lo puedes tener y observar aquí mismo en la gráfica, es un vocablo etimológico que está formado por la palabra griega tricha, ¿verdad? Y que significa tres, y el sufijo tomo, que significa, o tomos, que indica el que corta, ¿no? Entonces, cortado en tres partes, ¿no? O separado en tres partes. Mientras que la dicotomía, como la ves en la parte de arriba de la gráfica, significa dos partes, o sea, término, cortar en dos partes. Bueno, vamos a empezar hablando un poco del fondo bíblico que muchos de ellos toman para explicar realmente esta dicotomía o tricotomía de la cual estamos haciendo mención aquí. Entonces, lo primero que te quiero mostrar es lo que dice más o menos, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículo 12, que lo tenemos aquí. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Fíjate que este es un argumento importantísimo para los que están de acuerdo
con la tricotomía y lo basan prácticamente en este texto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, vamos a subrayar eso, que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál es el argumento aquí? El argumento tricótomo aquí es que partir el alma y el espíritu tienen que ser entonces separables. Si el texto dice esto, entonces puede ser separable. Yo creo que tú tienes esta misma idea, posiblemente también estás entendiendo que debe ser así como ellos lo están planteando. Ahora, si pueden ser separables, entonces pueden ser distinguibles. Esa es la idea. Si pueden ser separables, pueden ser distinguibles. Y esto se debe notar que, sobre todo en este texto, si lo analizamos y comenzamos a mirar en profundidad este texto, como respuesta, ¿verdad? Debemos notar que este texto no indica, y eso es lo que tenemos que hacer énfasis aquí, que no indica una división o separación del alma del espíritu. Eso tenemos que dejarlo en claro, ¿verdad? Porque es como una manera, como una fraseología que uno utiliza muchas veces, ¿verdad? Que sugiere dividido entre alma y cuerpo, ¿no? Pero en realidad los objetos que estamos viendo aquí, los objetos del infinito partir, que es separar, son una serie de, por decirlo así, de genitivos que cada uno en sí mismo nombrando algo que se divide. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, si lo lees en la versión Casiodoro, la Reina Valera del 60, dice correctamente, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, de esta manera podemos ver que la palabra parte el alma y parte el espíritu está sugiriendo por su poder penetrante, tal como las coyunturas y los tuétanos se parten con la espada que mata, por ejemplo, a un animal o al animal para el sacrificio, por decir algo. Entonces, ¿qué se indica? ¿Se indica alguna división aquí? No, no se indica una división, sino es evidente que aquí el versículo está discerniendo, es como que el énfasis está en discernir los pensamientos y las intenciones. Obviamente los pensamientos e intenciones no se pueden considerar como entidades sustantivas, ¿verdad? Separables en cierta manera. En realidad, si vamos a concluir en esta parte, ¿verdad? Podemos ver que las intenciones son un tipo de pensamiento. ¿No estás de acuerdo? ¿O estás de acuerdo? Sí, las intenciones son un tipo de pensamiento. La palabra entonces es más claramente, o por decirlo así, nos ayuda a nosotros a esclarecer, a discernir en cierta manera los pensamientos y las intenciones. Entonces, son como dice el mismo texto, Hebreos 4:12, se ve claramente todo en el versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifestada, dice, en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, vemos aquí en Hebreos 4:12 y con la ayuda del texto del versículo 13, ¿verdad? 4:13, que nos da una ayuda, ¿verdad? Al punto de vista tricótomo de que el alma y el espíritu son entidades sustantivas distinguibles o separables. No son más separables, y te lo voy a decir, no son más separables que los pensamientos y las intenciones. Entonces, este argumento tricótomo aquí, pues se queda como muy superficial. ¿Qué vamos a separar? ¿Por qué separar cuando realmente estamos hablando de penetrar hacia todas las áreas del ser humano y no por ello estas áreas tienen que ser separables o distinguibles? Entonces también tenemos el texto, ¿verdad? El texto de 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Y ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad?
habla de las palabras por completo y todo. Aquí muestran entonces que el apóstol Pablo, y estoy leyendo acá de la cita, no estaba pensando en las partes del hombre, porque también hay que buscar cuál es la intención por la cual el escritor, en este caso el apóstol Pablo, que escribe esta carta, está sugiriendo esta idea, ¿no? Entonces, mejor dicho, está dando esta enseñanza, es lo que quiero decir. Eh, en este texto, el apóstol no emplea, por ejemplo, la palabra, si ustedes pueden buscar esta palabra holomereis, que es en todas vuestras partes, sino que lo resume estas partes en cuerpo, alma y espíritu. Y utiliza la palabra holoteleis, una palabra que no se refiere a las partes, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en la enciclopedia citada por Abraham Cooper. Usa también la palabra marais, bueno, en este caso, en este mismo artículo, ¿verdad? Marais hace el siguiente comentario sobre este texto y dice, en la escritura, el hombre se representa como una unidad y los varios términos empleados para indicar la unidad de su diversidad de actividades o pasividades no implican, y ahí subrayamos esa parte, necesariamente existencia de las diferentes esencias o de órganos separados. Eso es lo que dice él, por los cuales éstas se realizan. Entonces, exactamente la posición que yo recomendaría en cierta manera al estudiante asumir con la excepción, ¿verdad?, de que donde Marais habla de las esencias y órganos, yo he usado la palabra entidades sustantivas como parte de la nota de 1 Tesalonicenses 5:23 también. Entonces, alma y espíritu, para concluir en este punto, se distinguen decididamente en la sepultura y resurrección del cuerpo. Se siembra, dice acá la palabra, un cuerpo animal, como dice el cuerpo del alma, y resucitará cuerpo espiritual, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Y por eso decir, cuando estamos viendo este texto a la luz también de esta 1 Tesalonicenses 5:23, a la luz de otro texto que Pablo escribió, ¿verdad?, como parte de sus cartas en 1 Corintios 15:44, entonces, decir que no hay diferencia o que no hay diferencia entre el alma y el cuerpo es lo mismo que aseverar que no hay diferencia entre el cuerpo mortal y el cuerpo resucitado. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente texto que nos habla también, que es 1 Corintios 15:44. Y yo después te voy a dar unas conclusiones para que puedas entender mejor cómo estos textos se han usado y cómo le podemos dar una mejor explicación a todo esto de la dicotomía o tricotomía basado, pues obviamente después de haber leído estos textos. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:44, lo utilizan mucho, ¿verdad? El dicotomista no dice, y esa es la parte importante, porque estamos tratando de replicar, ¿verdad? Esto de los dicotomistas. Dice, no hay diferencia entre alma y cuerpo. ¿Sí? Los dicotomistas dicen eso, que no hay diferencia entre alma y cuerpo. Claro, la tienen que unificar, porque entonces, perdón, alma y espíritu, quiero decir, disculpa, no es alma y cuerpo, sino alma y espíritu, no hay diferencia. Entonces ellos quieren, como ellos están pensando en dos por decirlo así, en dos esencias separadas, como es el cuerpo y el cuerpo material y el cuerpo espiritual, los separan, entonces tienen que unir en cierta manera el alma y el espíritu. Para los dicótomos, ellos piensan y ellos aseguran de que no hay división entre el alma y el espíritu, para que de esta manera puedan haber solamente dos partes, si me entiendes correctamente, lo cual pues nos lleva a nosotros a analizar que estas palabras no son sinónimos, sino nombres
que a manera funcional, que difieren uno del otro, como corazón y mente, difieren uno del otro de la misma forma, ¿no? Entonces, lo relacionan con el corazón y la mente, pero que en realidad no guardan ninguna separación en sí. Ahora, en segundo lugar, también el autor de esta, que nos está, el autor en cierta manera de este texto, ¿verdad? Como es el apóstol Pablo, creo que nos está recordando una doctrina importante de la fe cristiana, que más que la identidad numérica del cuerpo, no, aquí no se pierde realmente, como dicen, el cambio de la naturaleza del cuerpo. Entonces, el cuerpo pasa por experiencias, ¿cuáles? De muerte, corrupción y resurrección. Es parte fundamental de nuestro sistema, ¿verdad? De la doctrina cristiana. Por ejemplo, cuando hablamos que el cuerpo de Cristo, con que nació, eh, en el que vivió su vida durante aquí en la tierra, en carne, y que luego fue crucificado. Es la misma identidad que vivió, ¿verdad? O que la misma identidad que su cuerpo luego se manifestó resucitado y glorioso, como Él, que seremos nosotros también, de la misma manera que Cristo hizo con su cuerpo resucitado, primero que su cuerpo vivió aquí en la tierra y luego su cuerpo transformado y resucitado, como dice Filipenses capítulo 3, 21. Entonces, aquí las palabras soma, que tiene que ver con cuerpo del alma, ¿verdad? Soma, psichikon, que designan, por decirlo así, bien claramente el cuerpo humano como que no tiene estos atributos que son apropiados para la vida de la persona, donde en la carne, en este mundo, durante la época presente. Entonces, de la misma manera, y eso es lo que se trata de explicar aquí, las palabras son neumaticón, cuerpo espiritual, se refiere al mismo cuerpo cambiado tal como sería en la resurrección y apropiado para la vida ¿de qué? De la persona asociada con Cristo resucitado en su reino. Entonces, está hablando de dos cosas y está basándose en estos argumentos para poder decir lo que te voy a decir ahorita en conclusión. Porque vamos a ver si en verdad es la tricotomía o la dicotomía lo que realmente, lo que realmente debemos de creer. ¿Cuál sería el punto de vista correcto? Porque unos dicen que solamente que el alma y el cuerpo no se pueden separar, que son una sola unidad. Perdón, el alma y el espíritu no se pueden separar, que son una misma unidad, y los otros están pensando, entonces de esa manera sería el cuerpo espiritual y sería el cuerpo físico, serían dos. Entonces estaríamos hablando de dicotomía. Pero los tricótomos, por decirlo así, los que están pensando y creen firmemente en la tricotomía, por el texto anterior, no anterior, pero el primero que les mencioné, creo que era Primera de Tesalonicenses, ellos tienen que ver mucho, ellos hablan sobre tres aspectos, ¿no? Y ellos separan el espíritu del alma y el cuerpo. Entonces tenemos cuerpo, espíritu y alma, tres cosas, y por eso hablan de lo que es la tricotomía. Esto más o menos para que puedas entender un poco lo que estamos hablando, porque el contexto es un poco fuerte, ¿verdad? Para en el análisis, ¿verdad? De los términos que ya vimos, pero te lo voy a explicar ahora dentro de un contexto un poco más liviano para que puedas verlo de mejor manera. Entonces, tenemos la naturaleza del hombre. Hay contextos, perdón, aquí, hay contextos bíblicos que nos pueden enseñar y dar un poco más luz para poder llegar a una mejor conclusión, más que estos textos que hemos estado hablando, que lo tomamos así, tal y cual como están, y podemos irnos o bien por una tricotomía o bien por una dicotomía. Pero vamos a ver estos textos para ayudarnos más en nuestro análisis. Por ejemplo, en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Entonces,
En Génesis 3:19, vamos a leer los textos y después hacemos nuestras conclusiones al respecto, ¿no? En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y luego en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Ahora, vamos a Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aparentemente estamos viendo solamente dos, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo, vamos a seguir comparando acá. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, si leemos estos textos así, decimos, oh, no, dicotomía 100%, ¿verdad? Porque solamente está hablando de dos partes aquí, en cierta manera. Está haciendo distinción de dos partes. Pero comparados con, ahora, y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y siendo los pensamientos y las intenciones del hombre. Entonces tenemos unos textos aquí que hablan de tres partes y tenemos otros textos allá que hablan de dos partes. Entonces, veamos lo siguiente. Tres cosas tenemos. Y tres cosas te voy a plantear para que puedas formar tu idea. La intención como profesor y enseñando este curso no es decirte lo que debes de creer. La intención es darte las herramientas, ¿verdad? Darte lo que tenemos para que tú puedas llegar con tu propio estudio personal, puedas llegar a tus propias conclusiones al respecto, ¿no? Y con la ayuda del Espíritu Santo y en oración, puedes llegar a entender más exactamente lo que tenemos, en lo que debes de creer. Pero bueno, hay tres cosas entonces. Tenemos la tricotomía, tenemos la dicotomía y quiero añadir una más. Quiero añadir la unidad psicosomática. Ya vimos textos que amparan la tricotomía, supuestamente, entre comillas. Digo que entre comillas porque realmente las menciona, pero no dice que realmente son unidades separables. ¿Ok? Pero bueno, ahí las tenemos. Y tenemos textos también que nos hablaban de dos partes, que hablaban de la dicotomía. Pero hay una tercera opción que ha sido y que tiene bastante fuerza en medio de todas ellas, que es la unidad psicosomática, la unidad psicosomática. Y vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la teología evangélica está dividida en este aspecto, en cuanto a la composición del hombre, en que si el hombre es tricótomo o dicótomo, ¿cuál de las dos? Entonces, ellos hablan y en cierta manera creen que el hombre, por supuesto, los que son tricótomos, creen que el hombre está separado o constituido por tres partes, ¿no? El cuerpo, alma y espíritu. Y creo que muchos de nosotros tenemos ese pensamiento, ¿no es así? Algunos de nosotros los tenemos así. Otros piensan en que somos en una dicotomía, ¿no? Y considerando que son solamente dos partes, el cuerpo y el alma. El alma o el espíritu, o sea, ambos están allí, son prácticamente la misma unidad, ¿no? Alma y espíritu. La realidad, y eso planteada aquí, es que ambas posturas están de acuerdo con que el hombre es material e inmaterial. Entonces, buscando un punto en común, lo interesante aquí es que el hombre tiene una parte material y una parte inmaterial o no material. La parte física, estamos entendidos y todos comprenden eso, muere y necesita ser resucitada, es decir, transformada, ciertamente. Mientras que la parte inmaterial o no material, como decimos, vive más allá de la muerte, es decir, trasciende de este mundo, trasciende de este mundo. Y esto es lo que dijimos en clases pasadas que diferencia al hombre del animal. Nosotros trascendemos, los animales pues no trascienden en este sentido porque no tienen esta parte. La tricotomía
es la opinión que dice que la constitución del hombre, y esto estoy resumiendo nuevamente para que mantengamos esto en nuestra mente, la tricotomía es la opinión que dice que la constitución, por decirlo así, del hombre consiste en tres partes, ¿no? En tres partes. O lo que diríamos, o componentes, ¿no? Entonces, se ha presentado estas tres partes como cuerpo, alma y espíritu. Se dice que el cuerpo entonces es el componente externo o físico o la parte material del hombre. Los tricótomos, ¿verdad? Ellos hablan y creen que la escritura describe dos componentes adicionales. Como ya estoy tratando de resumirles nuevamente todo lo que había dicho anteriormente, ellos dicen que hay dos componentes adicionales a ello y se basan prácticamente en 1 Tesalonicenses 4:23 y Hebreos 4:12. Argumenta que ambos textos usan las palabras alma y espíritu y en el mismo contexto, Entonces, están tratando, en cierta manera, argumentando, demostrando así que hay como que son componentes diferentes del hombre. Entonces, ellos se basan, en cierta manera, que si esto fuese el caso de que fuesen dos componentes así, entonces tendríamos nosotros la necesidad de emplear ambos términos por separado, ¿no? Entonces, el alma es el componente del hombre que incluye la vida y la voluntad, y eso es lo que dicen ellos. La parte del alma sería lo que incluye la vida y la voluntad. Esta es la vida animal o vigorizante, ¿verdad? En la persona del hombre. El espíritu, por otro lado, en cierta manera, es el órgano de la conciencia que está conectada con Dios en el hombre, la parte que se conecta con Dios. Entonces tenemos el alma, que sería como un cuerpo espiritual o algo así, y tenemos el espíritu, que sería esa parte interior, que se conecta con Dios. Entonces la naturaleza del hombre, según ellos, fue creada con estos tres componentes. ¿Para qué? Bueno, pero porque cuando hubo la caída del hombre, resultó entonces la muerte del espíritu en el hombre, esa parte. Entonces, con la parte de la conciencia, que es lo que le atribuyen al espíritu, de Dios en el hombre, sin funcionar, el hombre no regenerado tiene una serie de carencias en su persona. O sea, hay algo que está extrañando, que falta. Sin embargo, los otros componentes, el físico y el alma, que incluye la voluntad, continúan funcionando. Eso es lo que ellos, los que apoyan la tricotomía, hablan y respaldan en cierta manera. Un aspecto importantísimo acerca de la tricotomía, ¿verdad? Es el hecho de que, bueno, en cierta manera, el hecho de que, bueno, en cierta manera, hablando de los componentes en la naturaleza del hombre, utilizan o tienen esta opinión en cierta forma que defienden, como decimos nosotros, a capa y espada, la constitución del hombre en tres partes separadas. Ahora, ¿es tu forma de pensar? ¿Es esto lo que siempre has creído? Bueno, es interesante saberlo porque te voy a presentar unos gráficos que pueden ayudar un poco más a esta idea de la tricotomía, ¿no? Entonces, fíjate que en cierta manera se puede presentar la idea en la mente de que hay tricotomía. ¿Por qué? Bueno, fíjate que en el templo, en el caso, perdón, del tabernáculo, había el atrio, había el lugar santo y había el lugar santísimo. Entonces, ¿cuántos lugares estamos viendo aquí? Tres lugares, ¿verdad? Aquí la parte del atrio, aquí la parte del lugar santo y aquí el lugar santísimo. Entonces estamos viendo tres partes. Eso es en cuanto a qué, en cuanto al tabernáculo, a la constitución del tabernáculo para la adoración. Entonces estamos viendo tres partes. De esa misma manera, ellos presentan también, y quiero que nos enfoquemos no aquí abajo, sino aquí arriba, ¿verdad? Donde está la semilla,
creo que este es un durazno. Entonces, ellos dicen, bueno, está la semilla, que está compuesta ¿por quién? Está compuesta por el endospermo, el embrión y el tegumento, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces, vemos tres partes aquí que ellos están viendo. Están viendo la semilla aquí en una parte, están viendo esta otra parte que recubre y finalmente están viendo la parte ya de afuera, más de afuera. Y también si ves el pericarpio de esta fruta, puedes ver entonces el endocarpio, el mesocarpio y el epicarpio. ¿Cuántas partes ves? Tres partes. Por donde quiera que vea, la semilla consta de tres partes. Perdón, la semilla no, la fruta consta de tres partes. Ahora, esto lo traen entonces ahora para un gráfico, y disculpa que está en inglés, pero bueno, te voy a traducir un poco esta parte. Están las tres naturalezas o tres formas de la, perdón, de la naturaleza del hombre. Primero, tenemos aquí el cuerpo, tenemos el alma, que es esta, y tenemos el espíritu que está bien adentro, ¿no? Entonces, el cuerpo, el que llaman el soma, es toda esta parte, la parte carnal, la parte material del hombre, que la tenemos aquí definida, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, tenemos también el espíritu, que es lo que nos ayuda a percibir. ¿Qué? Bueno, a través de la imaginación, de la conciencia, de algunas otras actividades acá que podemos ver, la razón en cierta manera y otras cosas que puede hacer supuestamente, según ellos dicen, el alma, ¿verdad? Entonces, es como un cuerpo, pero un cuerpo espiritual que arropa o envuelve lo que es el espíritu, el neuma, eh, la parte espiritual, donde se dan todos los sentidos, donde tú puedes desarrollar la fe, la esperanza, la reverencia, eh, oración, adoración, en el servicio, en el culto a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, toda tu parte espiritual, ejercicio espiritual, ayuda a desarrollar esta parte acá. Esta solamente es como una envoltura que te permite utilizar o adentrar a tu parte espiritual lo que es cosas como que no son materiales, que guardan una relación con lo espiritual, que es la imaginación, la conciencia, la razón en cierta manera, y otras cosas que permiten, ¿verdad? Como cuerpo, que se abren estas ventanitas para poder ir alimentando esto. Y otra cosa que también utilizan ellos es el mismo, y aquí volvemos al caso del concepto, de los conceptos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de la terminología, verdad? Hebrea de basar, nefesh y ruah. Basar es la carne, nefesh es el alma y el ruah es el espíritu, ¿sí? Entonces, el espíritu es el principio vital que caracteriza a todo ser viviente y es lo que te ayuda a conectarte con el Dios Altísimo, ¿no? El nefesh, que es el alma, es como el psique, el carácter, desarrollas tu personalidad. ¿Dónde está tu personalidad? Solo de manera particular a cada hombre, ¿verdad? Entonces, y el basar es la carne, es el cuerpo o carne como bien lo conocemos. Entonces, aquí están los términos, tanto en el Antiguo Testamento en hebreo como en el Nuevo Testamento en griego. Puedes ver los dos términos, por ejemplo, cuerpo es basar en hebreo, pero en griego es soma. El alma en hebreo es nefesh, el Nuevo Testamento es psique o psique, el espíritu es ruah, ¿verdad? Aquí en el hebreo, y en el griego es neumas. Entonces vemos que aquí también manifiestan de que por algo tenemos estos tres términos que definen estas tres entidades o estas tres porciones separadas del hombre que ellos separan. Bueno, yo creo que esto te puede ayudar un poquito, ¿verdad? Como decimos, a ver más claramente si esto de la tricotomía es algo que en lo cual pudieras apoyar. Ahora,
La tricotomía, ¿qué dice la Escritura sobre ella? Primeramente, la Escritura no respalda la opinión de que el hombre es un ser de tres componentes. Eso hay que dejarlo claro. Los textos no están diciendo que el hombre tiene estos tres componentes. Él los menciona, pero el hecho de que los menciona no quiere decir que esté diciendo que, que el cuerpo, mejor dicho, que todo el ser del hombre está separado de esa manera, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que, por decir algo, la Escritura no respalda el énfasis tricotomático en la separación del alma y el espíritu. Es decir, no hay una declaración contundente, exacta, directa, que diga que hay esta separación. Y tercero, con respecto a la caída del hombre, la teología bíblica se encuentra en abierto contraste con la visión tricotomática, y tú preguntarás ¿por qué? Porque el estudio sistemático de la teología nos enseña a nosotros que las escrituras deben ser vistas como que todo guarde que una armonía con todas las partes individuales y sin contradicciones. Entonces ese es el primer principio que tenemos que ver, pero a veces no lo vemos así, porque vemos en otras escrituras que mencionan dos componentes o algo así. Lo segundo es que el contexto de los versículos en cuestión, y esto debe ser una norma básica de la hermenéutica, si has tomado esta clase o si no la has tomado, interesante verlo aquí. Es un examen del contexto y hay que buscar ese análisis en cada uno de estos textos que supuestamente dicen que el hombre es un ser eh, que respalda esta idea de la tricotomía, ¿no? En cierta manera. Entonces, ignorar el contexto es ignorar la intención del autor original. A veces hay que buscar lo que el autor realmente quiere decir allí. No es tratar de respaldar una idea con un texto solamente porque menciona estas partes, sin buscar cuál fue la intención del escritor cuando mencionó ese texto en particular, ¿no? Ninguno de estos textos, y por eso te quiero decir que ninguno de estos textos trata con la constitución del hombre. Ninguno de estos textos están hechos como para decir el hombre ha sido constituido de estas tres maneras. Es igual que cuando vemos, por ejemplo, en Hebreos que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Es un principio que lo podemos utilizar en muchas áreas de la vida, pero no podemos decir que este texto, Pablo, no Pablo, pero el escritor de Hebreo, está hablando exactamente o está aludiendo exactamente al matrimonio. Lo utilizamos para el matrimonio, pero no quiere decir de qué esto es lo que él quiere decir. Entonces, o que está dirigido a ese lado. ¿Es un principio que lo podemos utilizar para el matrimonio y para otras cosas? Sí, pero no es exactamente que está hablando del matrimonio. Lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. El autor de Hebreos, por ejemplo, cuando leemos el texto de Hebreos, en Hebreos, sobre lo que la palabra de Dios que es más cortante, ¿verdad? El autor de Hebreos está enfatizando solamente que la palabra de Dios es cortante hasta el corazón mismo de nuestra persona y que revela hasta los motivos que hay dentro o detrás de nuestras acciones. Eso es lo que está diciendo. Y en 1 Tesalonicenses, que también lo vimos y que es base fundamental de los tricótomas, está enfatizando la santificación de toda la persona, es decir, de todo el ser humano. Y por último, yo creo que es importante ver también la parte lingüística, ¿verdad? Como lo vemos aquí, la parte lingüística. Es importante ver la parte lingüística. ¿Por qué? Porque en la parte lingüística hay un entendimiento, debe haber un entendimiento de cómo se usan los términos claves y vitales, ¿verdad? Para la exégesis apropiada. Entonces, si vas a hacer una exégesis apropiada, te estoy hablando ya de hermenéutica, ¿verdad? Un estudio objetivo de las palabras en cuestión podía conducir solamente a la conclusión de que en el mejor de los casos se hace referencia a un aspecto particular de toda la persona. Pero sin embargo, a pesar de que menciona estas partes, ¿verdad? De ninguna manera las palabras pueden ser forzadas para producir una prueba de opinión de los tres componentes de la constitución del hombre, porque realmente no se está refiriendo a eso.
Y por último, si estos versículos fueran interpretados de esta manera, estoy hablando del punto de aquí, si fueran interpretados de esta manera, ello no probaría una posición tricotomática. ¿Por qué? Bueno, no la probaría porque este tipo de interpretación, si es consistente, llevaría muchos otros componentes del hombre, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo enseñó a sus seguidores que deberían de amar al Señor con toda su alma, fuerza y mente. ¿Cuántas partes tendría la composición humana si, por ejemplo, se realizara este tipo de exégesis de manera consistente? Está hablando ahora de alma, pero está hablando de fuerza y está hablando de mente. Entonces ya está hablando de otros componentes. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, es algo que te dejo a tu criterio para que lo veas. Por ejemplo, en caso de la dicotomía ahora, que dice la escritura, la segunda posición, ¿verdad? Se define como la opinión de que la constitución del hombre consiste de dos componentes separados. Es interesante porque también históricamente estos han sido presentados como cuerpo y alma, igual que como los tricótomos dicen, ¿verdad? Que son tres, cuerpo, alma y espíritu. Los dicótomos también tienen su argumento y dicen, bueno, también se han presentado como cuerpo y alma. Los dicótomos entonces rechazan correctamente la visión de que el espíritu y el alma son componentes separados del hombre. Obviamente lo hacen porque están hablando solo de dos partes. Ellos interpretan las escrituras diciendo que el hombre es una composición solo física, tanto física como espiritual. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y también los tricótomos están de acuerdo de que hay una parte física y una parte espiritual. Solo que en la espiritual ellos usan dos componentes, mientras que los dicótomos utilizan un solo componente. Es decir, no separan el alma y el espíritu, mientras que en la parte espiritual de los tricótomos sí separan el alma y el espíritu. Entonces la posición dicotómica está en el error, y ya les voy a decir por qué, en caso muy personal, al asumir que el hombre está hecho de dos componentes separados y está sujeto a la misma crítica que tuvieron los anteriores, que son los tricótomos. Bueno, dirás, entonces, profe, ¿en qué vamos a creer? Te presento una tercera, para que tengas una idea. Te presento una tercera que a mí me parece que es una parte importantísima, y es la unidad psicosomática. ¿Cómo se define? Como la opinión de que la constitución del hombre consta de una sola constitución o unidad, que no puede ser separada en componentes. O sea que el hombre es un ser integral, una sola unidad y punto, no puede ser separada. Ok, ¿qué dicen las escrituras? Las escrituras describen la constitución del hombre como siendo una unidad, sin embargo, no se ofrece ni se ve ninguna explicación mecánica como necesaria, ¿no? Entonces, la escritura sí describe la constitución del hombre como una unidad, entonces eso es algo que me llama mucho la atención y por eso se los estoy presentando. Esa es una gran fortaleza, ¿no les parece? La unidad psicosomática, algunas objeciones contra ella. Bueno, la objeción más significativa en contra de ella está en el estado intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque en respuesta se puede decir lo siguiente, y ustedes saben cuál es el estado intermedio, es cuando parte de este mundo está esperando el día del juicio, qué parte está ahí, qué se ha quedado atrás, qué parte ha guardado la unidad completa, sí o no. Todas esas cuestiones están también como la principal fuerza, fuerte crítica para ello. Pero bueno, ellos hablan en respuesta a esto que ellos están diciendo, ellos dicen la separación es la excepción, no la regla. ¿Qué quiere decir con esto? Que la razón de la separación es resultado de la maldición de Dios. ¿Sí? Si la unidad hubiese vivido en obediencia armoniosa como al principio antes del pecado, para con el Señor la constitución del hombre hubiese experimentado la consecuencia, vamos a decirlo así, de la separación, ya sea del cuerpo o de varios otros resultados de la caída. Entonces, esta separación, dicen ellos, debiese
ser vista como una deformación resultante del pecado, pero no como la naturaleza del hombre dada por Dios. Entonces ellos dicen, ellos siguen manteniendo eso, y si hay esta separación es por causa de la maldición producto del pecado. Y otra cosa que ellos dicen, bueno, dicen tres cosas. Dice la separación es la consecuencia del pecado, no lo normativo para la constitución humana, pero terminan diciendo en un punto 3 que la separación cesará por la eternidad, aunque si ocurre una separación temporal, ¿qué va a pasar? Llegará a un fin definitivo el día de la resurrección, cuando cada individuo, grande o pequeño, comparecerá ante el trono que resucitado para ser juzgado por cada pensamiento, palabra o acción que haya hecho en su vida aquí en la tierra. ¿Cómo qué? Como una persona, como una unidad de personas. Y bueno, esa es la respuesta que ellos tratan de dar. No sé cuál es tu pensamiento. Yo concluyo con lo siguiente, y con esto termino la lección. Yo concluyo que ver al hombre como una unidad psicosomática resulta en una perspectiva bíblicamente un poco más balanceada que las otras dos, si me preguntas por ese lado. No te estoy diciendo qué es lo que debes de creer y qué es lo que no debes de creer. Solo te estoy diciendo que se ve un poco más balanceada con respecto a lo que es la naturaleza del hombre y la obra de Dios a través de él. Entonces, con esto en mente, espero que puedas tener y tú mismo sacar tus conclusiones. ¿Es el hombre un ser dicótomo, tricótomo o guarda una unidad psicosomática? ¿Cuál de estas tres? Bueno, esto es lo que esta clase te ha proporcionado. Continúa tu estudio en este aspecto y bueno, y nos estaríamos viendo en una próxima clase, que sería la misma clase 3, parte 3 ahora, y vamos a hablar un poquito del hombre a imagen y semejanza de Dios. Te espero en la próxima clase para que podamos tener, de cierta manera, una mejor concepción de todos estos puntos y tratar de, en medio de un proceso, ir adquiriendo todo este conocimiento para poder llegar a conclusiones mucho más exactas de lo que estamos haciendo y estudiando con respecto a la naturaleza del hombre. Que Dios te bendiga y te veo entonces.